¿A quienes se les llamó vacas de Basán? ¿Qué significa que Betel y Gilgal, que eran lugares de adoración, realmente eran lugares de perdición? Vamos a descubrirlo juntos en Amós capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Gracias por estar aquí, gracias por comenzar este proyecto. Solo quiero recordarles que la meta es desarrollar el hábito de ir a la Biblia. En primer lugar, la Biblia. ¿Sale? Ese es el objetivo, desarrollar ese hábito, que cada día haya más cristianos, haya más hijos de Dios que vayan a la Biblia y vayan a la oración. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy comienza con una expresión muy interesante. Dice, oíd palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Bueno, en la parte noreste de Israel había una región llamada Basán, abundante en pastos y también en suficiente agua, que producía ganado muy bueno, ganado muy gordo, pues en pocas palabras. Entonces aquí el profeta, que es un hombre de campo, que conoce bien el trabajo de campo, hace una comparación y dice vacas de Basán, vacas que están bien gorditas, las compara con mujeres, las esposas de los ricos. Eso lo puedes ver en otras traducciones, lo traduce así claramente. ¿Y por qué les llama que están gorditas y les llama vacas de Basán? Bueno, en primer lugar, recuerda que en esos tiempos el tener sobrepeso era símbolo de abundancia, símbolo de que había dinero, pues, en pocas palabras. Entonces no era mal visto, al contrario, era muy bien visto eso. Entonces el profeta, muy inteligentemente, dice que estas mujeres, y también los hombres, pero especialmente a las mujeres, les compara con vacas de Basán porque están llenas de abundancia, tienen mucha abundancia, pero ¿cuál es el problema de tener abundancia? El problema de tener abundancia, dice el versículo 1, es porque la tienen por haber oprimido al pobre y haber quebrantado al menesteroso. El problema no es tener, el problema es cómo lo obtuvo. Y lo obtuvo aplastando, aprovechándose de las demás personas. Y no solamente eso, dice al final del versículo 1, que le dicen a sus señores, traigan más vino y beberemos. Fíjate que esta expresión es una palabra que tiene que ver con una exigencia de tener más, es una palabra que tiene que ver con no estar satisfecho y siempre estar pidiendo más, pero en segundo lugar también tiene que ver con el despilfarro, tiene que ver con estar en una fiesta y traigan más porque aquí hace falta más. Entonces, el problema que aquí condena no es que tengan, es que lo han obtenido aprovechándose de las demás personas. Y entonces, al comienzo del versículo número 2, Dios dice, los voy a castigar. Y fíjate que el castigo es muy interesante porque está relacionado con las vacas. ¿Por qué? Porque dice que van a ser llevados con ganchos. Y fíjate que así sucedió. Los asirios tenían una costumbre de poner ganchos en la nariz, por el labio y la nariz, y los llevaban desnudos y los amarraban juntos y así se los llevaban cautivos cuando ellos conquistaban. Así que ese va a ser el castigo por el despilfarro y por someter a las personas más pobres. En segundo lugar, versículo número 4. Dice, vayan a Betel y vayan a prevaricar. Aumenten en Gilgal la rebelión. ¿Qué significa esto? Mira, lo que pasa es que los reyes, estamos hablando de Israel en el norte, no querían que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, que es el reino del sur, el reino de Judá. Y entonces como no querían que se mezclaran, no querían que tuvieran dependencia de Judá, los reyes del norte pusieron dos lugares de adoración, Betel y Gilgal. Eran lugares de adoración, pero que terminaron siendo lugares de idolatría. Fíjate, ojo, muy interesante. Terminaron siendo lugares de idolatría donde las personas llevaban sus ofrendas. Pero mira, aquí hay algo bien importante. Dice el versículo número 4, dice, traigan de mañana sus sacrificios, sus diezmos cada 3 días. Ojo, fíjate que el tipo de ofrenda al cual aquí se refiere no se daba cada 3 días, se daba cada 3 años. Pero aquí el profeta les está diciendo, como que está siendo sarcástico, le dice, pues no lo lleven cada 3 años, háganlo como lo hacen, cada 3 días, lleven sus sacrificios todos los días. ¿Sabe lo que aquí está pasando? Aquí el profeta les está diciendo que no es
no porque llevemos las ofrendas, no porque estemos allí todos los días ofreciendo sacrificios, se está borrando nuestro pecado de delante de Dios. Ojo, estas personas eran perversas y mis amigos, realmente si nos ponemos a estudiar un poquito más la historia de Israel en ese tiempo, eran muy perversos, había mucha maldad, pero eso sí, muy devotos, muy cumplidos, todos los días llevando sus ofrendas, llevando sus diezmos, llevando sus sacrificios. Ojo, fíjate que muchas veces sucede que las personas más malvadas son las que aparentan externamente una actitud de mayor fidelidad, como de mucha reverencia, como de mucha entrega, pero eso solamente es externamente y eso es lo que les estaba pasando a ellos. Mira, por ejemplo, el versículo número 5 dice: ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicando vuestras ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Mira, otra cosa. Solamente había un tipo de ofrenda que se le ponía levadura al pan. Todas las demás ofrendas no llevaban levadura. Pero aquí el profeta dice, si ustedes hacen las ofrendas como ustedes quieren, no es como Dios lo pide. Otro punto, no solamente eran exagerados en el cumplimiento de sus deberes religiosos por pura apariencia, sino también ofrecían lo que querían. Y aún así dice la expresión, y así lo queréis, es decir, así les gusta. Y mis amigos, aquí hay otro punto. Ellos estaban tan lejos de la adoración a Dios que daban lo que querían, como querían, cuando querían y se sentían bien. Y mis amigos, es que ese es el punto. La adoración no es como nosotros queremos o como nos hace sentir bien. La obediencia a Dios y el verdadero amor a Dios nos lleva a hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, en la manera que Él quiere, porque por eso es el Dios todopoderoso. Por eso es el Dios del universo, el soberano de toda esta creación. No es como nosotros queremos. Sin embargo, este pueblo, al estar lejos de Dios, hacía lo que quería. Ahora, algo muy interesante, del versículo 6 hasta el final, se enumera una serie de castigos, vamos a decirlo así, porque aquí lo dice, eran castigos que fueron creciendo en intensidad, pero fíjate, entre más castigos venían, mira la expresión, versículo 6, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Fíjate, por ejemplo, en el versículo 6 dice que va a escasear el alimento, no va a haber pan. Bueno, eso es algo fuerte, pero no de muerte, pues se puede conseguir. Bueno, el Señor permitió que no hubiera pan. ¿Qué pasó? No se volvieron al Señor. Versículo número 7, el Señor detuvo la lluvia por 3 meses. Grave, claro que sí es muy grave, pero se podía conseguir. Pero a pesar de que les faltó la lluvia, no se volvieron a mí, dice Jehová. Versículo número 9. El Señor permitió el viento solano. Recuerda, ya hemos hablado de ese viento que viene del oriente, que quema, que destruye. Es muy dañino. Pero ese viento también trajo a las orugas, a la langosta, que acabó con los huertos. Y a pesar de eso, no se volvieron a Jehová. Después vino mortandad, no se volvieron a Jehová. Fíjate cómo el Señor va subiendo en intensidad los castigos, pero el pueblo está tan cerrado que no viene a Dios. Y mis amigos queridos, esto es una situación muy interesante. Sucede. En ocasiones el ser humano pasa, hay personas que son tan obstinadas que viene tragedia tras tragedia tras tragedia en su vida y no reconocen que están siendo llamados por Dios para detenerse de ese mal camino. Sucede. Hay personas que, y en la vida cotidiana también, también en la vida cotidiana, hay gente que le cuesta trabajo entender, darse cuenta de las cosas. Hay gente que es muy necia y por más que le está yendo mal y la gente le dice, oye, mira, ya deja eso, mira, cambia, mira, eso no te va. No, hay gente que es necia. Bueno, esta situación era la situación del pueblo de Israel. Finalmente el versículo número 11 dice que Dios permitió que fueran trastornados como Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, dice, no pasaba nada. Pero el versículo 12 al final viene una expresión muy interesante. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué le están diciendo? Esta expresión es muy hermosa, pero hay que saber en qué contexto. Porque en este contexto se le está diciendo, mira, te he dado grandes bendiciones. Estás en la mejor época quizá del tiempo de Israel.
tienes todo. Te he llamado de diferentes maneras, he permitido ciertas tragedias para que te arrepientas. No quieres, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es decir, prepárate porque Dios mismo te va a visitar, Dios mismo te va a traer un castigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la destrucción a través del ejército asirio. Esta expresión es muy hermosa porque es una forma también de decir, para aquel que ama es como, prepárate porque viene papá. El hijo que se portó bien está contento de recibir a su padre y de estar con él. Pero esta expresión, para aquel que fue tan necio, es una expresión de juicio. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana, ayúdanos para ser muy cuidadosos, para no atesorar con aquello que quizá lo obtuvimos de una forma incorrecta. Ayúdanos a ser felices con lo que tú nos das. Ayúdanos a ser felices con el fruto de nuestro trabajo. Y Padre, que si tú nos das abundancia, podamos decir, esto lo he recibido de la mano de mi Señor. Ayúdanos, Padre. También ayúdanos a compartir con las personas que tienen necesidad, con las personas que sufren. Ayúdanos a poder compartirles. Pero sobre todo, ayúdanos a ser personas que al dar sus ofrendas, sus diezmos, lo hagamos en la manera que tú esperas, como tú esperas, dándote la honra y la gloria a ti, dándote con profundo respeto, amor. Y también, Padre, ayúdanos para que nunca vayamos a ser hombres necios, que no sepamos cuándo detenernos, cuándo cambiar. Ayúdanos a ponernos en tus manos. Padre, si esta mañana alguien hace falta dirección en su vida, está orando por sus planes, que tú lo escuches, Señor. Si alguien está pasando una enfermedad física, mental, una enfermedad espiritual, que tu poder, Señor, lo sostenga. Si alguien está en medio de una gran tribulación, quizá la tribulación de su vida, no sabe qué hacer, se siente solo, se siente que no va a poder soportar las adversidades, que tu mano poderosa le sostenga. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito, amigo, amiga, para que sigas orando y abras tu corazón al Señor.